¿El tiempo es absoluto o relativo? El tiempo en nuestros días ha sido visto como una herramienta que nos ayuda a comprender el orden de los sucesos o escenas exactas, siendo como marco de referencia principal para poder describir todo lo que nos rodea y cómo cambia en el espacio. Aun y cuando el tiempo es una herramienta quirúrgica para medir el espacio mutable, este tiende a ser percibido de formas diferentes, dependiendo muchas veces de nuestro estado de ánimo, referencias externas o bien la velocidad con la que se baja la actualización de tu juego. Por lo tanto, es normal detenerse a pensar si el tiempo que usamos y experimentamos es parte de un total o es una mera interpretación. En otras palabras, llega la pregunta si el tiempo es absoluto o relativo. Decenas de teorías relevantes se han generado a través del tiempo, entre las cuales encontramos a filósofos como San Agustín, a Kant e incluso científicos como Einstein, por lo que ya existen antecedentes para esta investigación en el ámbito de la filosofía. Y sumado esto a lo útil que puede ser la misma para desarmar ideas complejas y abstractas, esta misma podría ser punto clave para entender el tema, pues dentro de esta misma fue desarrollado la discusión si el tiempo es relativo o absoluto. Como previamente mencioné, el tiempo, al ser tratado desde un punto de vista filosófico, desengloba una discusión bastante abstracta y subjetiva de cómo es medido, cómo es interpretado, por lo que ayudarse de algo concreto como lo pueden ser teorías ya sólidas dentro del ámbito filosófico es una medida no solo de apoyo sino de seguridad para poder desarrollar el tema de manera correcta. El filósofo científico que creímos aptos para el día de hoy es sin duda una de las mentes más brillantes de entre el siglo XVII y siglo XVIII. Isaac Newton fue un filósofo natural que tuvo trabajo notable en física, postulando trabajos como el Philosophia Naturalis Principia Mathematica, donde postula su concepto del tiempo y hace una astuta división que ayudará a mantener su teoría en pie a lo largo del tiempo. Primer argumento: el sensorio divino de Newton es algo que engloba, no que coexiste. Por ende, el tiempo tiende que ser un absoluto donde pueda contenerse todo. Isaac Newton, en su trabajo de Apollo Principia, divide el concepto de tiempo en dos: en el tiempo relativo y el tiempo absoluto, donde el tiempo verdadero y matemático es definido como absoluto y el tiempo relativo como aparente y común. Además, Newton añade que él considera que el tiempo no tiene parentesco con el movimiento, es decir, el tiempo no es el momento donde ocurren cambios, sino la estancia en donde suceden. Algo similar a lo que él mismo pensaba del espacio. Ambos preexisten y contienen a la materia, es decir, son sustancias formales, siendo para la metafísica de Newton conceptos bajo el apodo de sensorio divino. A pesar de tal definición, Newton no describe mucho sobre el concepto del tiempo relativo, pues este no era de su interés o necesidad definir para sus postulaciones. Segundo argumento: el tiempo es algo perfecto que no se puede medir de forma perfecta, por ende existe la duda de su naturaleza relativa u absoluta. El tiempo absoluto en astronomía se distingue del relativo por medio de la ecuación o de la corrección del tiempo aparente, pues los días naturales son verdaderamente desiguales, sin embargo son comúnmente considerados como iguales y usados como medida del tiempo. Los astrónomos corrigen la desigualdad que ellos pueden medir de los movimientos celestiales a través de un tiempo más preciso. Este párrafo es mencionado en el trabajo Principia de Newton, explicando que el movimiento o reposo no afecta al tiempo absoluto, pero puede afectar a su medición. También podemos rescatar para el tema que el problema que divide al mundo en una discusión se basa en la medición del tiempo, no en el tiempo en sí. Pues el tiempo absoluto es esencial para apreciar las cosas y al final del día, herramientas precisas como lo fue el reloj del péndulo de Christian Junge o el reloj atómico del 71 siguen siendo formas imperfectas de medir el tiempo. Además, no podemos definir por completo al no tener una herramienta perfecta para apreciar exactamente sus valores matemáticos. Sin embargo, este mismo argumento da entrada a su contradicción. Si no podemos corroborar que es imperfecto por herramientas, tampoco podemos corroborar que es perfecto. Por ende, la relatividad sigue siendo una posibilidad. Como reflexión final, me gustaría que viéramos un poco más el contexto en el que se sitúa la definición del tiempo absoluto de Newton. Y es que Newton, al ser un filósofo científico que es considerado a la fecha uno de los más grandes aportadores de la física clásica, necesitaba definir de forma sólida el tiempo como algo absoluto por naturaleza para que sus leyes, descubrimientos, postulaciones y fórmulas tuvieran sentido. Veámoslo pues como una necesidad profesional de su carrera, ya que sin ella el tiempo, al verse del otro extremo, es decir, si el tiempo para Newton fuera relativo,
No podríamos decir que sus fórmulas y cálculos de aceleración, por ejemplo, serían cuadrados, más bien serían indefinidos e incluso a la fecha no los conoceríamos. Viendo hacia otros lados, si nos ponemos a analizar las diferentes definiciones y teorías de qué es el tiempo de diferentes autores, encontraremos por ejemplo a Einstein tratando de explicar la naturaleza del tiempo como un objeto y cómo se conforma conforme a la perspectiva de un sujeto. En otras palabras, trata de justificar que dos acontecimientos podrían pasar a la vez y no a la vez, dependiendo de la perspectiva del sujeto que los percibe. Por ende, Einstein habla sobre la relatividad del tiempo y cómo es imperfecto o difiere de ser preciso, pues esto era necesario para cubrir su argumento sobre las circunstancias y perspectivas. Por ejemplo, para Kant existía la necesidad de explicar el tiempo como una herramienta de intuición para el conocimiento, y de hecho podemos apreciar que no necesitaba justificar cálculos matemáticos, sino que el tiempo servía como argumento para el idealismo trascendental en el cual Kant trabaja, así que explicaba el tiempo como algo absoluto, pero no lo menciona como tal con este término. Él se refería al tiempo como algo a priori, es decir, antes del conocimiento, así dando énfasis a su necesidad de cubrir el argumento del conocimiento como parte del sujeto trascendental y por consecuente innato. Podríamos seguir descubriendo que las diferentes postulaciones y teorías acerca del tiempo de Kant, Agustín, Newton tratan de cubrir diferentes necesidades en diferentes campos científicos y filosóficos, cosa que nos da origen al problema actual de estar atascados al tratar de unificar teorías maestras que se contradicen entre sí al buscar explicar y cubrir diferentes fenómenos que involucran al tiempo.